nombre es Adrián, de Sevilla, de la Iglesia de Cristo de Sevilla, para los que no me conozcáis. Y bueno, primeramente también dar gracias por supuesto, damos gracias a Dios por esta oportunidad y también el privilegio, ¿no?, de poder compartir de la palabra y que podamos reflexionar juntos, y dar gracias también a la Iglesia por esta oportunidad. Y bueno, por decirlo de alguna manera, el tema que me ha de alguna manera tocado, ¿no?, estamos viendo, ¿no?, o se está viendo, el proyecto era de ver, ¿no?, las diferentes facetas, ¿no?, de Jesús, ¿no? Y concretamente a mí me tocaba que pudiéramos reflexionar hoy acerca de Jesús Dios, ¿no? Para mí realmente ha sido me ha encantado el tema que me ha tocado, de alguna manera creo que es bastante interesante, y creo que ha sido totalmente un acierto de que como iglesia podamos meditar y constantemente recordar a quién realmente estamos siguiendo, quién es Jesús y qué tipo de poder tenían sus confirmaciones o sus declaraciones acerca de sí mismo. Hoy en día han pasado más de 2000 años y todavía escritores, historiadores, filósofos no paran de escribir acerca de Jesús, de ese Jesús de Nazaret, pero no solamente en base a un Jesús histórico, sino muchos de ellos reflexionan, meditan, investigan, no debido al personaje histórico, sino a la calidad o debido al tipo de confirmaciones que él hizo. No se trata simplemente de que tenemos delante de nosotros un maestro bueno, sino que mucha gente intenta o investiga, reflexiona acerca de la persona de Jesús por la altura de las cosas que decía, que proclamaba, y sobre todo quién decía él que él era. Esto para nosotros como cristianos que quizá hemos crecido o que llevamos mucho tiempo en la iglesia, hay muchas cosas que quizá que nos deberían de sorprender, pero llevamos tanto tiempo que realmente lo tomamos como casi algo natural. Pero realmente el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, el cristianismo por sí mismo, ¿no?, que gira en torno a Cristo, es completamente diferente a todos los movimientos. Cuando observamos a lo largo de la historia movimientos como por ejemplo los tiempos de Roma, con los dioses, los egipcios, los griegos, incluso todas las filosofías que podemos ver hoy, incluso también cuando vemos el judaísmo o incluso cuando vemos también el islam, todos son movimientos que hay algo en común entre ellos, ¿no? Y es que es el esfuerzo de uno mismo para alcanzar lo divino. Es como si pudiéramos coger todas estas cosas, las pusiéramos en fila y vemos que son flechas ascendentes, son intentos de alguna manera de que el ser humano por su esfuerzo pueda lograr el derecho y la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de poder abrazar lo divino. Sin embargo, lo que tenemos aquí realmente en el cristianismo es todo lo contrario. Vemos de que mientras que todos son flechas ascendentes que apuntan o que luchan por subir, el cristianismo es una flecha descendente. El mensaje que transmite la Biblia es que el hombre no puede hacer absolutamente nada. No hay nada que tú y que yo podamos hacer para poder alcanzar. El mensaje del cristianismo es muy diferente y único con respecto a todo lo demás. Mientras todos suben, en el cristianismo el esquema es diferente, es una flecha que desciende. Es Dios quien tiene un encuentro con nosotros. Y esta parte que es tan diferente al resto reside y descansa en el hecho de que Jesús es Dios. Por lo tanto, no es que viniera un mensajero, no es que viniera otro Moisés. El mensaje del Evangelio es que Dios se hizo carne y bajó hacia la humanidad. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, viendo todo este tipo de cosas, es interesante porque incluso hablando con compañeros, ¿no?, que son musulmanes y hablando de que son musulmanes fieles, practicantes, hemos quedado muchas veces, ¿no?, quedábamos para poder de alguna manera poder entender el Corán, intentar llevarlo a una traducción más fiel, o que ellos me pudieran ayudar para entender las suras, ¿no? Pero cuando discutíamos, en el buen sentido, cuando hablábamos y reflexionábamos sobre todo acerca de la persona de Jesús, me llamaba mucho la atención de que las partes que más, o la parte que ellos chocaban, no era otra que ante el hecho de decir de que Jesús es Dios mismo.
Ellos me contestaban de que era como algo humillante. En otras palabras, parafraseo un poco, ellos decían, Adrián, es imposible, por supuesto que Dios puede hacerlo todo, pero es humillante de que Dios baje para tener un encuentro contigo conmigo. Las cosas no son así. Ellos decían, tú tienes que luchar por ganarte ese derecho. Tú tienes un ángel a tu izquierda, otra a tu derecha, y tú tienes que luchar y ganarte ese derecho para tener un encuentro con ese Dios. Pero Dios no puede descender. Sí puede hacerlo, pero eres tú el que tienes que esforzarte. Eres tú, bajo tus méritos, bajo tus esfuerzos, bajo tus sacrificios. Eres el único que va a ganar derechos. Dios no va a venir a buscarte. Y fijaros, ¿no?, de que realmente Jesús y las cosas que Él decía que Él era son realmente únicas. Incluso cuando quizás los comparamos con otras personas que creo que son de bastante relevancia o bastante conocidas en nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando leemos Buda, Buda dijo, yo no soy un maestro en busca de la verdad. Sin embargo, Jesús afirmó de que yo soy la verdad. Confucio también declaró de que no pretendo ser un hombre santo. Sin embargo, vemos en su biografía de que Jesús alzó una pregunta y dijo, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? E incluso Mahoma llegó a confirmar y afirmar de que si la misericordia de Dios no me abraza, no tengo ninguna esperanza. Sin embargo, vemos en los evangelios, en la biografía, que Jesús declaró lo siguiente. Él declaró, el que no cree en mí morirá en sus delitos y pecados. Ya no es solamente la persona de Jesús como personaje histórico, sino ese es el peso y la altura de cada una de sus declaraciones. Y que nosotros como iglesia quizás lo tenemos como muy comido, muy masticado, pero realmente es único. En Mateo 16 vemos que Jesús tiene un encuentro con sus discípulos y en esa escena, en ese capítulo, Jesús alza dos preguntas. Una, él le pregunta a sus discípulos, él le dice, la gente o los hombres, ¿quiénes dicen que yo soy? Y la segunda fue dirigida a ellos directamente, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Porque al final el mensaje del Evangelio, toda la Biblia, descansa ante la pregunta y ante la respuesta de dicha pregunta. No seguimos a una persona cualquiera, sino seguimos a Dios mismo. Y esto trae una relevancia muy importante, tan importante, que o puede enamorarte o puede ser una piedra de tropiezos para muchos. Me resulta interesante porque cuando reflexionamos acerca de lo que la gente piensa ante este hecho, podemos ver que, por ejemplo, personas que podemos conocer y que fueron intelectuales, como por ejemplo Renan, un pensador francés, dijo lo siguiente. Dice, cualquiera que sea la sorpresa que nos traiga el futuro, una cosa es segura, Jesús nunca será superado. Rousseau, otro pensador francés, comparó la vida de Jesús con la vida de Sócrates y dijo lo siguiente, dijo, si la vida y la muerte de Sócrates fueron las de un gran sabio, la vida y muerte de Jesús fueron las de un Dios. Napoleón llegó a afirmar y dijo lo siguiente, dice, yo conozco al hombre y puedo decir de que Jesús no fue un simple hombre. Además, Lord Byron, un poeta inglés que murió muy joven y que se profesaba ateo, me llamó mucho la atención cuando dijo y escribió lo siguiente también que quisiera compartir con vosotros. Dijo, si alguna vez un hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesús fue ambas. Y creo que es muy interesante en que cuando vemos, oye, ¿qué es lo que dice la gente? Y podemos coger personas de relevancia, personas reconocidas quizás en nuestra sociedad y a lo largo de la historia. Vemos como muchas de sus reflexiones no solamente oscilan entre el personaje histórico, sino en quién él decía que él era. Y muchos de ellos llegaban incluso los propios ateos a reconocer de que Jesús no era alguien más. No estamos siguiendo a un cualquiera. Llegó un escritor también, escribió lo siguiente,
dijo, y me parece bastante relevante a lo que estamos hablando ahora, dijo: no exagero si digo que todos los ejércitos que lucharon alguna vez, todas las flotas que fueron construidas, todos los parlamentos que gobernaron alguna vez y todos los reyes quienes reinaron alguna vez, no afectaron la vida del hombre sobre la tierra con tanta fuerza como la afectó una sola vida, la de Jesús de Nazaret. Creo que estamos haciendo como un pequeño viaje, cogiendo pequeñas cosas de qué es lo que la gente dice de Jesús, qué es lo que la gente piensa. Y creo que cogiendo poetas, cogiendo escritores, historiadores, todos se llevan fascinados acerca de quién decía Jesús que él era. Y creo de que esto es una pregunta muy relevante que puede marcar mucho la dirección de cómo nosotros andamos en sus caminos y cómo le seguimos. Realmente creo que bastante importante, y creo que es importante que como iglesia podamos reflexionar en todo esto ante la tesitura o ante las afirmaciones de que Jesús era Dios. Hay muchos textos que hablan de eso, pero me gustaría quedarme con uno, y es Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 hay una escena que se repite en diferentes biografías o evangelios. Marcos capítulo 2 dice, y recoge la escena de cuando Jesús sana al paralítico. No vamos a leer la historia entera, pero creo que a todos nos puede sonar esa historia en la que estaba Jesús en una casa, había mucha gente y había un paralítico que quería que Jesús le sanara. Entonces los amigos del paralítico lo cogen en su camilla, lo cargan, suben por el techo, rompen el techo, descienden hasta donde está Jesús y ponen al paralítico delante para que Jesús lo sanara. Evidentemente creo que hay muchas cosas que tratar en este tema, pero creo que no es el asunto de hoy. Pero creo que es llamativo de que en el versículo 5 dice lo siguiente. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos que habían hecho todo ese esfuerzo para traer al paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí mismos, ¿por qué habla de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Es posible que nosotros podamos leer esto, y claro, y cuando nosotros leamos y leemos que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, puede ser bastante natural. Sin embargo, esto tiene esta afirmación que Jesús hace en ese momento, con esas personas que están ahí, teniendo al paralítico, está cargado de intencionalidad. Y es posible que quizás nosotros, en nuestro contexto, en la España del siglo XXI, muchas cosas pasen desapercibidas. Pero lo que él sabía es que las personas que estaban ahí iban a entender perfectamente, interpretar la calidad y la altura de la afirmación cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Él estaba no solamente transmitiendo un mensaje al paralítico, sino también transmitiendo un gran mensaje a toda la gente que estaba ahí. Y él sabía que lo iban a entender. Tal era así, de que los pensamientos de los escribas era, pero ¿quién se cree que es este para perdonar pecado si solamente Dios puede hacerlo? Y claro que esto pues es completamente natural y entendible, ¿no? Imagínate de que tú y yo estamos caminando por la calle, estamos hablando, paseando, comiendo pipa, lo que quieras. De repente viene un extraño, se presenta delante de nosotros y sin venir a cuento decide y te pega a ti un puñetazo en toda la cara. Con tanta fuerza que te tira y empiezas a sangrar. Tú te intentas recuperar, no sabes por qué ni cómo, pero antes de que puedas decir algo, antes de que incluso te puedas levantar, yo decido, me voy al agresor y le digo al agresor, oye, tranquilo, no pasa nada, te perdono. ¿Qué cara se te quedaría a ti cuando tú eres el que recibe ese puñetazo? O
sin merecerlo, sin saber por qué. Y yo me tomo el atrevimiento de ponerme en medio de ti y de él y decirle al agresor, bueno, no te preocupes, yo te perdono. Sabemos que esto es algo que no tiene sentido, porque solamente el agresor, o el que ha recibido, mejor dicho, el daño, es el que tiene potestad para perdonar. No tengo ninguna autoridad de perdonar al agresor cuando a mí realmente no me ha hecho nada. Por eso digo que Jesús está cargado de intencionalidad en todo esto. El mensaje es muy denso, muy profundo lo que está haciendo. Lo que él está diciendo es que ese Dios del Antiguo Testamento, al que vosotros habéis ofendido, soy yo. Y puesto que soy yo tengo la potestad de perdonarte. Lo que él está diciendo es que yo soy el Dios que acaba de estar aquí, el que me acabo de reencarnar. Yo soy Emmanuel, yo soy el que cumple todas las profecías, yo soy el que ha venido, yo soy el gran yo soy. Y yo tengo la potestad de perdonar tus pecados. Es una declaración de intenciones al contexto y al pueblo que tenía delante, de dar un golpe en la mesa y que Jesús está diciendo, yo soy ese Dios al que vosotros ofendido, por eso yo tengo potestad. Los escribas, todos estos religiosos que tenían, ellos conocían la ley. Y creo que es bastante probable que en ese momento, cuando estaban viendo la escena, posiblemente se les viniera el Salmo 103. Digo también que es posiblemente porque el Salmo 103 está escrito por el rey David, uno de sus reyes emblema. Y cuando vamos al Salmo 3, me gustaría leerlo con vosotros. Y dice lo siguiente, y creo que es un salmo que todos alguna vez hemos escuchado o quizás leído. Y dice el Salmo 103, escrito por el rey David. Dice, bendice alma mía al Señor, o en otras traducciones al Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, Él es el que sana todas tus dolencias. Y me llama mucho la atención la conexión que existe entre Marcos 2, esa escena con el paralítico y ese Salmo 103. Pero es que no solamente es que hay un paralelismo, es que si incluso lo leemos, Jesús es como tiene el detalle de cumplirlo en el mismo orden. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus maldades o todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, y es curioso de que es el mismo orden con el que él trató al paralítico. Primero le perdonó todos sus pecados y después sanó todas sus dolencias. Creo de que Jesús no hace nada y creo que podemos estar de acuerdo de que nada lo hizo al azar. Todo lo hizo con una intencionalidad, con un mensaje, con una declaración. Y lo que en otras palabras quizás lo que está hablando es, yo soy el Dios del Salmo 103. Yo soy al que tu alma tiene que bendecirme. Yo soy el Señor de la creación. Yo soy el que perdona tus pecados. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Creo de que vivimos en un contexto y en la época que nos toca vivir, en la que la gente está sedienta de cosas que no consigue llenar. Todos de alguna manera u otra estamos deseando conectar con lo divino. Tengo ahora mismo, me acabo de dar cuenta, una de las flores, ¿no? Es un clavel que compramos el otro día. Bueno, creo que lo voy a tener que sacar entero. Pero esto lo venden mucho en las calles, ¿no? Esto de que son claveles que cortan. Y el otro día estábamos pensando en todo esto de que, fíjate que tienen todavía buenos colores, tiene apariencia de que vive, pero en el momento en que se cortó, se perdió. Y sabemos de que realmente no vive, sino que está cada vez muriendo. Y creo que vivimos en un mundo así, en el que realmente todos estamos cortados, nos estamos muriendo. Y por más agua que nosotros echemos, más abono, nuestra vida no deja de parar de secarse. Vivimos y en todo este tiempo, el periodo de sequía, el mensaje de Jesús sigue siendo relevante. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el que ha venido a buscarnos, a saciarnos, a darnos esa agua. Jesús dijo, yo soy el agua que quita la sed. Yo soy lo que tú buscas. Estás cortado de la vida, estás alejado de mí. El mundo intenta llenarse y por más que llenara esa agua de tinaja,
no conseguiría frenar su sequía. Por mucho abono, mucha tierra que yo echara, está destinado a morir. Y creo que el mundo hoy en día estamos así. Creo de que hoy, más que nunca, no quizá o siempre, Dios sigue siendo relevante. En medio de toda esta pandemia, en medio de que tantas esperanzas, tantas cosas se caen, tenemos un mensaje que dar. Tenemos una cura, un evangelio. Y no seguimos a un cualquiera. Es Jesús, es Emmanuel, Dios con nosotros. No se trata de que el hombre pueda hacer nada, estábamos perdidos. Él tenía que venir. Hay una escena donde Jesús dice, había gente que le decía, Jesús, quédate para que puedas sanar y puedas seguir predicando más. Pero Jesús dijo, no me es necesario ir a Jerusalén. Le propusieron de que sanara enfermos, le propusieron de que sacara demonios, le propusieron de que predicara, que dijera más palabras bonitas, que diera más revelación. Y ante todas estas buenas cosas, que son excelentes, Jesús no perdió. Es como, mira, no he venido a sanar, entiéndeme, no he venido a predicar o a enseñar, principalmente he venido a salvarte. Por supuesto que Dios venía a hacer todas esas cosas. Pero el objetivo de Jesús es que Él se encaminaba al Gólgota, se encaminaba a la cruz, porque era necesario de que fuéramos perdonados y salvados. Y hoy el mundo necesita un rescate, sigue necesitando un rescate. Hay una persona, creo que todos conocéis, es el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford. Él era un ateo bastante reconocido. Y ante el estudio de la persona de Jesús, estudiando, tuvo un encuentro. Y de hecho después escribió las Crónicas de Narnia también. Y es interesante porque él plantea de que es tal la fuerza de las declaraciones, de las intenciones de Jesús acerca de quién Él es realmente, de que solamente tienes tres alternativas. O Jesús decía que era Dios y Él no sabía que lo era, por lo tanto era un loco, un pobre loco. O Él decía que era Dios y sabía que no lo era, lo cual le convierte en una persona malvada, manipuladora y que está engañando. Y tercero es, o no, o Él es quien dice que Él es. C.S. Lewis dijo lo siguiente, dijo, intento aquí demostrar que nadie debe decir la siguiente estupidez que los hombres dicen muchas veces sobre Él. Yo estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que es Dios. Continúa C.S. Lewis. Esta es una afirmación que nosotros no debemos hacer. Un hombre que es solo hombre y dice cosas del calibre que dijo Jesús, no es un maestro moral, sino o es un loco, al mismo nivel que aquel que afirma sobre sí que es un huevo, o es el mismo diablo del infierno. Dice, tú debes elegir, o este hombre fue el Hijo de Dios, o fue un loco, o quizás algo peor. Puedes encerrarlo por considerarlo loco, puedes escupirlo y matarlo considerándolo un demonio, o puedes caer a sus pies y considerarlo Señor y Dios, pero no vengamos con cosas sin sentido, con un aire de superioridad, y no digamos que fue un gran maestro de la humanidad. Él no dejó abierta esta alternativa. Y repito, él dice, él no dejó abierta esa alternativa. Y creo de que debemos reflexionar acerca de esto y de que el Señor nos llene de valentía, porque realmente, Dios Señor, de que realmente no estamos siguiendo un cualquiera, es la respuesta. Había un filósofo, ¿no? Un psicólogo que decía que cuando leía los evangelios, leía la biografía de Jesús, dice, durante más de 2000 años el cristianismo ostenta en sus manos todas las respuestas a las preguntas del ser humano. Incluso hubo otro psicólogo que dijo, mira, si cogiéramos todas las enseñanzas de los mejores psicólogos del mundo, los resumiéramos, cogiéramos y quitáramos lo que sobra y declaráramos y contratáramos a lo mejor a un poeta para que los escribiera y los redactara de una manera bella, dice, tendríamos un reflejo muy pobre del Sermón del Monte. Hablando de que las enseñanzas y las declaraciones de Jesús son tan elevadas. Y creo de que muchas veces como cristianos, a veces nos venimos abajo. Creo que a veces vivimos intimidados. Pero realmente de alguna manera Satanás intenta engañarnos porque el Evangelio, las palabras de Jesús sigue siendo relevante.
Y vivimos en una sociedad donde constantemente se está esforzando por ser mejor, por alcanzar, por lograr, por tal, por todo. Sin embargo, el Jesús del Antiguo Testamento, Isaías, en uno de sus capítulos, describe una escena para mí apasionante, en el que dice, es como si Dios hablara a través de Isaías y dice, yo soy un Dios o soy un Padre que estoy todos los días con los brazos extendidos a un pueblo que no me busca. Y creo que es bastante apasionante esa comparación, porque si tú y yo intentáramos estar todo el día con los brazos extendidos, te puedo asegurar que notarías no solamente cansancio, notarías hasta calambre, que te obligarían tarde o temprano a bajar los brazos. Y es exactamente esa imagen la que Dios intenta proyectar en tu mente. Soy yo esa persona que está todo el día con los brazos extendidos. Un Dios que está buscando a un pueblo que no lo quiere, pero estoy todo el día con los brazos extendidos. Sin embargo, y vemos de que ese Dios del Antiguo Testamento es el que desciende a buscar y hallar lo que se había perdido. A dar agua a los sedientos, a sanar a los enfermos, a reconectarnos, como injertarnos, como estas flores, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Creo de que el peso, la relevancia de Jesús es digno de admirar, digno de reflexionar. Jesús dijo a su pueblo de que antes de Abraham yo era. Y hoy una de las cosas que también podemos declarar es que la tumba está vacía. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la volveré a tomar. Es tan apasionante, tan la altura de sus declaraciones, tan llena de poder, tan llena de intencionalidad para que nosotros lleguemos a entender de que Él es el pan de vida. Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Nadie hizo estas declaraciones, ni antes ni después. No hay ningún ser humano que lo hiciera, solamente Dios. Y Él es el Dios del Antiguo Testamento, ese Emmanuel, Dios con nosotros, el que nos está buscando, el que de alguna manera tú y yo también buscamos. Y puede ser que quizás tú no conozcas a Jesús, pero hay una parte de ti que lo está buscando, pero no sabes qué es. Tal cual que el encuentro que Jesús tuvo con la samaritana. Si bebes de mí, nunca tendrás sed jamás. Realmente Jesús es la respuesta. Y que Dios nos dé valentía, nos llene de su Santo Espíritu, para que podamos declarar las buenas noticias, para declarar de que, oye, no seguimos cualquiera, seguimos a Dios mismo. Oye, no seguimos un Dios distante, es un Dios que nos busca, es el Dios que tiene todos los días los brazos extendidos, es el Dios que se involucró en el dolor del ser humano, es el que murió por nosotros, el que dio su vida, la volvió a tomar. Ese es el Dios que nosotros seguimos, es el Dios que tú buscas. Es el Dios que tiene las respuestas a tus preguntas, es el que tiene la sanidad, es el que puede llenar el vacío que no sabes cómo llenarlo. Y creo de que hoy la Iglesia tenemos una llave, tenemos una oportunidad en medio de toda esta pandemia de declarar esperanza en tiempos de desesperanza, en declarar vida cuando la gente se está muriendo, en declarar salvación cuando la gente ve perdidos sus negocios. Pero creo de que tenemos que el Señor nos llene de valentía, de pasión, de que, Señor, de que hoy te seguimos a ti, no seguimos a un cualquiera, no seguimos a un maestro bueno, no, ni mucho menos. Seguimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Seguimos al Creador, el autor de la vida. A ese es el que nosotros seguimos. A ese es el que nosotros tenemos la oportunidad de poder decir, somos sus hijos. Creo que el Señor nos llene de sabiduría, de su Santo Espíritu, y que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad como quizás hoy en día estamos ocurriendo. Que Dios bendiga muchísimo, que nos llene de su espíritu, que tenga misericordia de nosotros. Y os deseo una bonita y gran feliz Navidad.